judaísmo, de los Anusim, que en España está muy claro, porque lo están haciendo ustedes, porque se está dando, porque hay ese gran bagaje, pero no debemos olvidar que muchos de estos judíos que escaparon de España, de la Inquisición, llegaron a México, y por aquí igual se fueron desvaneciendo o tenían el mismo miedo de demostrarlo, son los mismos criptojudíos. ¿Tienes algún estudio? ¿Tienes algo? Porque de repente van saliendo, tenemos Venta Prieta, tenemos Veracruz, y hay varias comunidades que se dicen judías, no todas reconocidas dentro de la propia comunidad judía de México, pero que ellos se dicen judíos y que quisieran retornar, o casos que van saliendo todo. ¿Hay alguna clase que tú sepas de movimiento en México, algo que se esté haciendo algo con ellos, algo que hayas tú estudiado, o algo que Tarbut Sefarad esté haciendo con México? Sí, con México directamente no, pero te puedo contar algo muy relacionado también con México. Siempre tenemos que pensar que cuando hablamos de México en la época colonial, abarcan muchos estados de los Estados Unidos, que hoy es Estados Unidos, pero que en su momento era México, con lo cual cuando yo hablo México en la época de la Inquisición, tengo que hablar de un territorio mucho más extenso de lo que es actualmente, ¿no? El territorio mexicano. Y te lo digo porque Malvin Goldman, un joven norteamericano apasionado por el tema de los Anusim, es nuestro representante en este momento de Tarbut en Las Vegas, en Estados Unidos, y está trabajando desde ahí una investigación con comunidades criptojudías en Nueva México y no sé si en Arizona también. Quiere decir que también han quedado del otro lado comunidades criptojudías. En consecuencia, yo creo que estamos trabajando en esa línea. La gente que se quiera comunicar con Malvin Goldman, nosotros le contactamos directamente a través de México directamente todavía no tienes nada, ni te has acercado, o se ha acercado alguien contigo, entre todas tus pláticas. Algunas personas se han acercado, pero no... hay una tradición de que se nos hayan acercado a nosotros, son gente de Hermosillo, del desierto de Sonora, de ahí nosotros hemos tenido contacto, pero no del resto, no tampoco del resto del país. Pero lo que pasa es que nos escriben a Tarbut Sefarad por el tema del retorno, yo no te diría todos los días, pero por lo menos cada 2 o 3 días recibimos correos electrónicos de gente que dice, quiero retornar al judaísmo. Y tú dices, pero ¿y esta gente de dónde aparece? ¿De dónde viene esta gente? Bueno, en México debe haber mucha gente, bueno, México, Centroamérica, debe haber mucha gente en esta situación, o que tienen esas cosas. ¿Cómo se puede dar cuenta alguien? O sea, ¿qué es? Porque de repente se te acerca y dice, yo creo que soy judío, pero ¿qué le dirías a esas personas que en un momento dado se quieren acercar, que en la comunidad en México a lo mejor no los van a, no sé si recibir o no recibir, porque sí se ha abierto mucho en estas situaciones, pero que tienen ellos mismos el sentimiento de soy, no soy? Sí, curiosamente en México están llegando los judíos mesiánicos también, y están recibiendo a muchas de estas personas que dicen, yo soy judío, ¿sí? Y creo y todo. Entonces hay muchas cosas que se están dando en un cambio general a nivel mundial en lo que es el concepto del judaísmo. Esto es un tema mundial. Yo creo que por eso hay que trabajar el tema del retorno, explicar, reconstruir la historia del criptojudaísmo para saber cómo esta gente mantuvo su judaísmo, en qué situaciones, en qué todavía ignoramos cómo está apareciendo tanta gente. Quiere decir que se mantuvo el judaísmo en secreto en muchísimas regiones del Imperio Español durante muchos siglos, sin que nosotros tengamos históricamente el registro. Y es lógico, porque ¿cómo vamos a tener históricamente el registro si esta gente históricamente se registraba? Parecía la Inquisición. Así que lo lógico era que los que se salvaron son los no registrados. Claro. Así que la paradoja es que tenemos que entender que justamente los más secretos fueron los que se salvaron. Por tanto, quedaba claro que nosotros no nos podíamos registrar dentro de la historia judía. Claro, porque el que manifestaba cualquier signo de judaísmo para tratarlos de... podía caer en manos de la Inquisición, con lo cual tenía que ser lo más secreto posible. Entonces, siendo lo más secreto posible, la historia judía no lo registra y nosotros creemos que no existían. Y así como la Inquisición no los pudo coger en su oportunidad, la historia judía no registrarlos, no entiende ahora cómo aparecen, y que mantuvieron 200 o 300 años costumbres criptojudías en secreto, ¿no? ¿Y cómo detectar, cómo encontrarlos? ¿Cuál sería la investigación? ¿Cuál es lo que han hecho en España? Digo, en España es... Nosotros lo que hemos hecho, primero es muy difícil detectar si la persona no se acerca, porque nosotros no sabemos... Mira, te voy a contar un caso para que tú lo puedas... a mí me pasó en Sevilla este caso y fue increíble. Yo fui por Tarbut Sevilla hace muchos años, creo que fue 6 o 7 años, y estábamos ahí bebiendo algo con una persona que se quería convertir al judaísmo. Y entonces yo le hablaba y estábamos conversando. Entonces, estábamos hablando y me dice, mira, conozco a este hombre que me atiende y me da el café con ella hace 20, 30 años, pero no le digamos nada de que yo me quiero convertir al judaísmo porque siempre habla mal de Israel cuando estamos bebiendo algo.
Entonces le dije, mire, yo siempre digo todo, yo soy un judío público, yo me presento y si usted me quiere presentar, que diga que yo soy de la red cultural judía, así que yo no tengo problema. Entonces me dice, ¿tiene ganas? Sí, sí, cómo no, presénteme, para mí va a ser un placer. Y me presentó al camarero, ¿no? Como se dice en España, al mozo que me atendía. Sí. Y entonces, en cuanto me presentó, le dije, bueno, yo soy Mario Sabán, presidente de la Red Cultural Judía de España. El hombre me cogió y me dice, ¿le puedo dar un abrazo? Bueno, vamos a abrazarnos. Y me dice, yo soy de los clavijos, de los muertos por la Inquisición. Mi familia tiene antepasados judíos. Quiere decir que muchas veces en España, la propia persona que sabe que su apellido es judío, o que su origen es judío, o que su familia tiene una costumbre judía, como no hay comunidad judía o no hay una manifestación de judaísmo público, no lo dice. En consecuencia, ¿sabes el fenómeno de por qué muchos criptojudíos salen de su criptojudaísmo para mostrarse en su tradición judía? Por internet. Porque O sea, internet nos ha servido a acercarnos. Digo, nosotros en Diario Judío lo recibimos muy seguido. Y gente que nos dice, quiero a los judíos, me siento judío, lo recibimos mucho realmente. ¿Por qué? Porque internet entra a un apartamento donde en una ciudad española no hay comunidad judía ni nadie vio un judío en su vida. Pero sí entra a internet. Y entonces la persona que está necesitada de contactar con el mundo judío, aunque esté sola en una ciudad, y aunque esté sola con su criptojudaísmo, empieza de alguna manera a rejudaizar a través de tener una vinculación con todos los judíos por internet. Así que yo creo que el tema de internet ha sido una revolución increíble para que todos aquellos aislados, no solamente criptojudíos, sino también judíos aislados, que se encuentran en España y que de repente están en una ciudad sin comunidad, de repente contacten y entonces digan, yo me quiero contactar con esta organización. Nosotros hemos llegado en este momento a tener más de 200 representaciones en Sefarad, muchas de las cuales son gente que en algún momento estaba navegando y quería tener un contacto con el judaísmo español, pero que no podía ir a una comunidad porque en su ciudad no había ninguna comunidad, y nosotros en algunas ciudades como Pamplona, con Felipe Cambra, que ya tiene un equipo de 8 o 9 personas, en Pamplona no hay comunidad judía, o en Tarragona con Francesc Valls, en Tarragona no hay comunidad judía, y ahí ahora hay equipos de 5 o 6 personas, 8 en Pamplona, todos trabajando por la difusión de la cultura judía y uniendo a gente vía internet que cuando nos escribe me dice, yo creo estar solo en esta ciudad, ¿con quién me puedo contactar? Pero estos solos de esta ciudad, de repente son 3 o 4, que a partir de Talmud Sefarad los unimos y crean un equipo. Sí, en México sucede lo mismo, nos ha pasado a través de Diario Judío. Gente que nos contacta y dice, oye, ¿conoces a alguien en, Twitter, Facebook o en la página? ¿Conoces a alguien en, no sé, X ciudad? Y de repente alguien le contesta, yo también vivo acá. Claro, estoy aquí. Y se han ido Morelia, en Morelia, hasta en Querétaro, o en Morelia, o en otras ciudades mucho más alejadas, en Chiapas, que sí ha habido comunidad judía porque fue parte de la entrada, pero en lugares así, hasta en Tabasco nos tocó estar ahí, en Tabasco haciendo unos reportajes, y de repente se nos acercó alguien y me dijo, oiga, es que yo soy judío, ¿conoce a alguien más? Pues deja preguntar. Y resultó que a la vuelta a su casa vivían, porque desde ahí vivían, y probablemente... Pero imagínate hacer esto a nivel de organización. No, debe ser... Es decir, a nivel de que cuando registramos una persona que nos escribe de tal ciudad, cogemos todas sus informaciones, la guardamos y cuando dentro de un año viene de la misma ciudad, ya sabemos con quién la tenemos que contactar. No es algo esporádico lo que estamos haciendo en Talmud Sefarad, sino algo muy, muy organizado. Estamos organizando a los amigos del judaísmo y a los criptojudíos. Que no es nada fácil en todo el sentido, porque estás juntando bastante complicado. Pero dime algo, ¿está de moda el judío en Europa, en España, en el mundo? Porque en España acabamos de recibir también a la gente de la red de juderías. En México también empezó a surgir queremos conocer nuestras raíces de Sefarad, de por acá. No nada más conocer Israel, queremos conocer nuestras raíces en Europa. O sea, Europa es mucho más fácil porque la gente hemos estado mucho más, porque todo el tiempo lo estamos tocando por todo lo que es el Holocausto, desafortunadamente, pero España era como que, bueno, fueron hace 500 años la expulsión, o sea, ya, pero hoy hay un retorno, una querencia de, quiero saber qué sucedió, quiero saber de mis tatarabuelos, impresionante. ¿Por qué se está dando esto? Que tanto, que te digo, acabamos de tener acá y están haciendo todo un recorrido a nivel internacional, la gente red de juderías, que no son judíos, ¿sí? Porque están buscando atraer a la gente de España, parte como negocio, parte como turismo y parte como cultura de España. Pero ¿por qué ese retorno a sacar esto de judaísmo en España después de tantos años?
Yo creo que lo que se está dando primero la gente se acerca por el tema cultural o el tema familiar, pero en el fondo se está dando una gran crisis espiritual. Y la crisis espiritual hace que la gente trate de buscar, y yo creo que en este sentido, primero la gente empieza por la búsqueda de las raíces, luego quizás por la conversión o el retorno, pero en el fondo hay una búsqueda de la espiritualidad, y en esa búsqueda de la espiritualidad aparece fuertemente toda la espiritualidad judía, que es todo el tema de la Kabbalah, que los grupos de Kabbalah en Europa cada vez son mucho más los que están estudiándola. Justo te iba a preguntar, ¿crees que la Kabbalah ha traído a que gente, y que lógicamente personas hasta como Madonna, que dicen que tocan Kabbalah, muchísima gente. Mucha gente, el tema de la Kabbalah, esté poniendo de moda lo que es ser judío? Es que yo creo que, no sé si la moda es ser judío, sino que la crisis espiritual hace que se vea en la Kabbalah una potencia espiritual que la gente necesita. Es decir, si hay respuestas sobre el sentido de la existencia y sobre el sentido de la vida y la gente las encuentra en la Kabbalah, se ve al judaísmo como una potencia espiritual, como yo creo que lo que siempre fue. No fue otra cosa que potencia espiritual. Lo que pasa es que el judío a lo largo de la historia fue como mutando para ir sobreviviendo dentro de la historia, pero siempre fue potencia espiritual. Ahora, cuando yo digo potencia espiritual hay que tener mucho cuidado, porque no estoy hablando de estructuras litúrgicas religiosas de observancia, sino de otra cosa. Cuidado con este punto. No quiero mezclar espiritualidad y observancia religiosa. A veces van de la mano, no necesariamente siempre de la mano. No siempre, porque igual la observancia religiosa tiene diferentes grados, diferentes maneras de interpretar lo que es la espiritualidad, y cada uno tiene, y puedo no ser observante religioso, supongo que es parte de lo que te refieres, que no tiene que ser ortodoxo para tener esa potencia espiritual. Así es. Puedo ser un judío reformista, conservador, tradicionalista, o laicos. Digo, curiosamente hoy tenemos judíos laicos, judíos mesiánicos, judíos ortodoxos, reformistas, conservadores. Al rato vamos a tener judíos musulmanes, y al rato vamos a tener, no sé, cada rato hay otro tipo de... Hay unos cambios muy brutales. Pero hay mucho lo que tú dices, es espiritualidad, no es cómo llevar una religión, sino es espiritualidad, ¿no? Espiritualidad, yo creo que ahí está la cuestión, y creo que si no vamos al núcleo duro de la cuestión estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque todo lo que hagamos por afuera de lo que sea espiritual no le da el fundamento a la persona para su propia existencia. Es decir, todo lo que hay alrededor son maquillajes. Yo a una persona le puedo explicar filosofía judía, historia judía, le puedo explicar un montón de cosas, pero si no le digo cuál es el sentido de su existencia, todo el maquillaje mucho sentido no tiene. Yo creo que el judaísmo, lo bueno que tiene es que le da al hombre sentido de existencia. Pero para ese sentido de existencia hay ciertas reglas, ciertas cosas que lo caracterizan. Porque yo puedo tener un sentido de existencia y ser sentido de existencia también... No, pero tiene que haber comprensión. No hay sentido de existencia sin comprensión. Pero podría tener también un sentido de existencia y un sentido espiritual y no ser judío. Hay muchas tendencias, muchas religiones. ¿Qué distinguiría en ese sentido la parte de tengo ese sentido, esa potencialidad espiritual, pero dentro del judaísmo y no dentro de... Porque la espiritualidad judía tiene características que sí son un poco diferenciales de algunas espiritualidades. Por ejemplo, la espiritualidad judía, con respecto a las espiritualidades orientales, no es una espiritualidad de fuga de la materia, sino una espiritualidad responsable de la realidad de la materia. Esto es algo muy importante. Es decir, en el mundo judío lo espiritual y lo material no están divididos, todo es espiritual. Cuando alguien está trabajando, cuando alguien está ganando dinero y cuando alguien está perdiendo dinero, en todos los casos la persona está relacionada con el mundo espiritual. El mundo espiritual en el mundo judío... O sea, ¿todo es culpa de Dios y todo es gracias a Dios? Por supuesto, ¿Nuestro trabajo y todo? Viene de Dios. ¿Dónde? Claro, por supuesto, todo viene de Dios. Perfecto. Ahí romperíamos con la parte del judaísmo laico. Inclusive el judío laico viene de Dios, pero no lo sabe. Bueno, pero él te va a decir que lo que no hay es Dios. Es más, hay un gran movimiento en Israel que dice que no hay Dios, un religioso, una parte, con todo y un rabino que te dice, además festejan todas las festividades judías, claro, pero dentro de todo eso las celebra como celebraciones no religiosas, porque son laicos. Entonces ahí donde quedaría ese concepto de que todos tenemos un solo Dios, porque entonces también podría ser... No, porque el judaísmo no es un camino de creencias, es un camino de conocimiento, es un camino de conducta. Una persona puede decir que no cree en Dios y su conducta es ética y ya está perfectamente aceptada, con lo cual aquí no es de que si yo creo en la divinidad tengo
que pensar en que todos los judíos van a creer como yo, de ningún modo. Yo pienso que cuando llegas al final del sentido lo puedes encontrar, pero si no, la persona no lo encuentra tampoco es muy dramático. Hay personas que viven muy feliz sin jamás tener esa creencia en Dios. No creo que la creencia en Dios sea indispensable para mí para vivir. Pero sí para ser parte del judaísmo. Tampoco, no necesariamente. Yo creo que muchos judíos y yo conozco son agnósticos, ateos, y por supuesto yo soy muy inclusivo en el mundo judío. Claro. Yo soy muy al contrario, te estás encontrando con alguien muy inclusivo. Que mis posturas no son exclusivas, son inclusivas. Pero me acabas de decir que parte de ser judío es ese de que todo es culpa, todo es causa de Dios. No dije en ningún momento que parte de ser judío es causa de Dios, sino que dije que para mi existencia, no para la definición de ser judío. Perfecto. Una cosa es mi existencia y otra es la definición de ser judío. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál sería tu definición de ser judío? Aquí es un sentimiento. Sí. Combino mucho contigo. Que se siente judío. Por eso cuando viene un criptojudío y me dice no observo nada, no hago nada, mi familia no sé si endogámicamente cuándo se perdió todo, pero yo estoy aquí, me presento en Talmud Sefarad y digo soy judío, a mí todo lo que venga después, y se lo digo a la persona, para mí esa alma judía y hasta ahí. A partir de ahí es un proceso después de formalidad. Nada más. La conversión o el retorno es formalidad. Pero cuando ya está el sentimiento, cuando alguien ya dice yo me siento judío, y ahí no hay mucho más que hablar. Y no se les tendría que ver diferente. Hace poco, hablando con una persona conversa, llegó y nos dijo, es que mi apellido es X, Gómez, por decir un apellido no tan judío. Dice, y siempre me preguntan, eres converso. Entonces como que es un segundo apellido. Soy judío converso. O sea, así como uno es Isaac Eisen, Mario Sabán, yo soy Jorge converso judío. A ver, el tema es el siguiente. Maimónides está muy en contra de eso. Nunca se le debe recordar al converso su origen, dice claro. Maimónides. Es muy peligroso lo que hacemos habitualmente con este tema. Nosotros tendríamos que decir, bueno, hijo de Abraham. Claro. Que ese sería el concepto. Pero no se le puede hacer recordar al converso que es converso. ¿Por qué lo tenemos tan marcado? O sea, es muy común y ver, es que sí, se casó con X persona, que no es judío, que se convirtió, y siempre lo estamos recordando, es que es convertida, o sea, siempre lo tenemos como que etiquetado como judío, no sé si de segunda, de tercera, o de primera, o de otra categoría, pero siempre, porque para mí no hay diferencia entre si es converso o no es converso, o sea, no hay categoría, porque además curiosamente... A mí curiosamente yo tengo una postura justamente de que yo creo que la persona que se convierte es mucho más meritoria que yo, por supuesto que nací... Es algo que siempre hemos dicho, es curioso. Yo reitero que para mí la persona que se acerca, toma la valentía, a veces de enfrentarse a su propia familia, y de decir, mira, yo me siento judía, sea como haya llegado, por su sentimiento, por la lectura de la Biblia, porque se dio cuenta que Jesús era judío, que también tenemos mucha gente que, profundizando dentro del Nuevo Testamento, dice Jesús es judío y yo porque sigo siendo cristiano. Pero no creo que mucho, hay muchísimos, porque además nos sacamos estar en un evento donde además nos dijeron, tenemos que respetar, porque para todo el catolicismo, para todo el cristianismo, Jesús es judío. Por eso el descubrimiento de que Jesús sea judío, yo ya creo que hay 2.000 millones de cristianos potencialmente judíos. Claro. En consecuencia, yo lo que pienso aquí es que en cuanto alguien llega al pueblo de Israel y dice soy judío, yo creo que tiene una valentía muy superior a quien ha nacido, no se ha movido de dentro, ha tenido 1000 cambios personales, pero que siempre se identificó dentro de la identidad judía. Por lo tanto, cuando yo veo a alguien que se acerca al mundo judío, yo le tengo mucho, no es que mucho más respeto que los demás, porque uno debe amar a todos los hombres, ¿no? En igualdad de condiciones, pero cuando yo me encuentro con este tipo de personas, digo, yo estoy orgulloso de pertenecer al pueblo de Israel si hay personas como tú, porque tú, ahí está el futuro del judaísmo. Yo no sé cuánto en mí está el futuro del judaísmo, porque como yo no soy judío, a veces no ejercemos los propios judíos el judaísmo porque lo somos. Pero curiosamente... Tenemos un problema, a veces como los judíos somos judíos, no ejercemos el judaísmo. Exacto, es muy curioso. Es curioso. Es curioso, es que curioso. Deberíamos ejercerlo, pero no, si yo ya soy judío. Si yo ya lo soy, ya no lo ejerzo. Normalmente te piden más, al que es converso le piden respeta kashrut, lleva esto, ve al shul, tiene que hacer tu casa, pero al final, todo. Y al que es judío, porque nació judío, sí, te van a aceptar como judío, respetes, comas, te pueden ver comiendo tacos con quesito, claro, ahí en la esquina, y te van a decir, pero no te van a quitar de, no es judío por comerlo. Así bueno, para algunos a lo mejor sí, pero al converso se le exige
más de lo normal. Sí, O sea, pero más allá de la exigencia que pueda hacer, es que esta persona que se quiere convertir realmente con toda la felicidad lo hace. Es decir, claro. que lo interesante es que no es tanta la exigencia, sino que también lo que yo veo es la gran predisposición de la persona a unirse con todas estas características con una gran felicidad de lo que está haciendo, de este paso que está dando. En consecuencia, yo muchas veces me pregunto si los propios judíos estamos valorando o no valorando, en este caso, nuestra herencia. Es decir, yo creo que tendríamos que hacer una revisión, los propios judíos, decir, ¿qué herencia tenemos que no la revalorizamos? Porque no puede ser que los que estén, entre comillas, como de fuera, en principio, puedan ver el valor y decir, bueno, esta gente tiene una herencia tan valiosa que yo me quiero acercar y quiero ser parte de esta herencia, ¿no? A veces el que hereda no puede valorar lo que tiene, sino hasta que no se esfuerza trabajando. Es como el dinero heredado y el dinero con Claro. uno trabaja. Cuando uno trabaja, esto lo valoras, y cuando lo heredaste, lo valoras menos porque no has trabajado. Y de repente nos pasa esto en el mundo judío. El judío ha heredado el judaísmo, de repente no lo valoramos, y Nos olvidamos el que hasta de está afuera tradiciones, de dice, cosas. "Oye, pero no saben lo que tienen, no saben lo que tienen". Y esta gente se acerca. Por eso esta gente a mí como judío me enorgullece, porque me muestra permanentemente lo valioso que es la herencia judía. Creo que es algo que tenemos que aprender, que has dicho algo muy importante, lo tenemos por sentado. Así Ya es por sentado que somos judíos, y ya no. Nosotros que estamos en los medios, que lo vemos, que lo palpamos, sentimos mucho cómo la gente de afuera te dice, es que esto es impactante, tienes esto, y las enseñanzas, y la otra, y lo que dice la Torah, y todo, y te quedas viendo diciendo, wow, o sea, yo nunca me he metido a estudiar todo eso, que te debe suceder mucho a ti en todo lo que es el estudio de la Kabbalah, en todo lo que es, porque bueno, no debemos dejar pasar que tú eres un gran y profundo maestro de Kabbalah. A ver, el tema de la Kabbalah es justamente, mientras profundizo sobre la Kabbalah, me doy cuenta de la riqueza de la espiritualidad judía, de cuánto no sabemos los propios judíos del judaísmo. Es a mí una de las cosas fascinantes que encuentro cada vez que voy profundizando y voy investigando y digo, pero es que no puede ser, qué herencia nosotros, qué potencia han creado los sabios de Israel a través de los siglos, y que ahora cuando sale a la luz todo el mundo está deseoso de estudiar la Kabbalah. Ahora, de eso de estudiar la Kabbalah, hay dos corrientes muy marcadas en cuestión del estudio de la Kabbalah, según mi punto de vista. Una es el que dice, es que la Kabbalah solo es para grandes estudiosos, te tienes que profundizar, es esto y tienes que haber sido un gran estudioso para meterte a ver lo que es la Kabbalah. Y hay otra corriente que dice, hay que abrir la Kabbalah a todo mundo, se abren centros de Kabbalah en Estados Unidos, en México, y cualquiera, judío, no judío, puede acercarse a este centro de Kabbalah a estudiar de un principio sencillo y se le va dando diferentes sentidos a la Kabbalah. A ver, en principio, cuando la primera vez que se popularizó la Kabbalah fue en el mundo ashkenazí con el hasidismo. Sí. Así que no es un fenómeno actual la popularización de la Kabbalah. Sí. La popularización de Kabbalah viene del siglo XVIII. El elitismo de la Kabbalah es de la España de Sefarad, de la España medieval. Son los rabinos en Sefarad donde ellos y los pensadores judíos dijeron que no todos están a un nivel de conocimiento y si no una élite puede tratar de comprender estos conceptos. Por lo tanto, en el desarrollo de la Kabbalah medieval, el pueblo no tenía la más remota idea de estos conceptos tan abstractos de la Kabbalah, sino eran los grandes intelectuales y los grandes estudiosos. Es a partir del siglo XVIII donde el hasidismo lo empieza ya a popularizar y uno llega a qué situación. Uno llega a una situación de equilibrio. Yo no creo que unos y otros tengan razón. Creo que en parte tienen razón los dos o creo que en parte las dos posturas están equivocadas. Pienso que sí se puede enseñar públicamente la Kabbalah en los niveles de comprensión hasta donde puede llegar cada cual. Y en los niveles de no comprensión están los que comprenden un poco más. Esto es como el que va al bachillerato, a la universidad y hacia el doctorado. No todos al bachillerato van a pasar a la universidad, no todos a la universidad van a hacer un doctorado. Así como sucede en el mundo laico, hay niveles de conocimiento también dentro de la Kabbalah. Y yo creo que lo que hay que hacer es a aquellos en un nivel, darles en ese nivel, a aquellos en otro nivel, darles en otro nivel, y de repente tú ves que en 100 personas, en 100 alumnos, hay 4 muy destacados, que dices, estos son los que de alguna manera los tengo que subir a un nivel superior. Y todos van subiendo y todos seguimos subiendo, porque el tema de la Kabbalah es un acercamiento al infinito, al Ein Sof, con lo cual no hay un final. Es decir, nunca alguien que entró en el proceso de la Kabbalah va a tener un final de comprensión y de conocimiento y de búsqueda frente a ese infinito.
Por lo tanto, todo frente al infinito estamos en un nivel bajo. Perfecto. O sea, todos podemos ir subiendo y mejorando Porque todos y no ya es un podemos ir final. subiendo porque no tenemos ningún final. Y esto le da una potencia a la Kabbalah también brutal. Porque no es que a ti te dan el título de doctor en algo y entonces ya terminó tu estudio. Es que no Tienes final. No tienes final. Pero Tienes sí, una elevación permanente de tu nivel de conciencia. y entonces sí es importante acercar la Kabbalah a mucha más gente. Lo que está haciendo hoy en día muchos, o sea, el que la gente conozca y no sea tan, o sea, tan exclusivo y tan misterioso como mucho tiempo. El tema es que yo te diría que no está mal si es serio, si es realmente, si lo que se está dando tiene una relación con las fuentes. Es decir, habría que mirar también los contenidos de lo que se está dando. Ahí yo no lo conozco. Yo no conozco todos los centros de Kabbalah que hay en todo el mundo. Claro. ¿Cómo conocer que un centro de Kabbalah, tú que sabes de Kabbalah, cómo reconocer que si me acerco a un centro de Kabbalah, ese centro de Kabbalah realmente es un centro de Kabbalah? O sea, que está yendo y conoce a alguien que se haya juntado y dicho, pues medios leí todo y a ver qué les voy diciendo porque sé un poquito más de judaísmo o de las escrituras o de para mí, para yo tener por supuesto es totalmente subjetivo, ¿no? Lo que voy a decir, sí. Pero para que yo pueda decir que hay un centro de Kabbalah con un estudio serio, una persona en un primer año de estudio tiene que tener una comprensión profunda del sistema del árbol de la vida, del sistema sefirótico. Y en algunos grupos me han dicho que no tienen ni idea después de un año cómo funciona el árbol de la vida y sus dimensiones. Entonces, si después de un año una persona, un alumno de Kabbalah, no tiene un conocimiento de la complejidad de las dimensiones, no sé entonces realmente qué es lo que está estudiando, porque en un año un profesor puede explicar las dimensiones, explicar las interrelaciones, que es muy difícil, los 22 canales de las letras hebreas. Eso en un año un alumno que permanentemente vaya a clases semanales lo debería alcanzar, por lo menos. Es una buena manera de ver qué te están dando, revisar qué te van a decir, no nada más que te haya gustado, sino ver qué te van a decir. Si no alcanzas el conocimiento de los 22 canales y las 10 sefirot, que es la organización y el desarrollo del árbol de la vida, no lo veo consistente, digamos, a un programa al que el alumno no alcance ese nivel. Y por último, ¿quién consideras así brevemente que debe estudiar la Kabbalah? Aquella persona que en algún momento de su vida se pregunta cuál es el sentido de su existencia. Lamentablemente a veces, después de que golpea el mal, la gente se lo pregunta más. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mario.